El Señor esté con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como cordero en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si ahí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no lo reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies no nos sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio Sodoma será tratada con menos rigor que esta ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: vi a Satanás caer del cielo como el rayo, y a ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones, y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les someten. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. Hermanos, esta es palabra del Señor. Podemos tomar asiento, hermanos. Muy buenas tardes a todos. Hoy, ya al caer la tarde, y compartir con ustedes la palabra de Dios, quisiera empezar con esta segunda lectura tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Y solamente voy a tomar unas frases que ojalá que las podamos hacer nuestras. Dice San Pablo: yo no me glorío en algo que no sea la cruz de mi Señor. Todo lo pongo en la cruz de mi Señor. Y les predico esto a ustedes para que nosotros cambiemos, nos transformemos a través de la cruz del Señor. Porque el Señor quiere en cada uno de nosotros nuevas criaturas. Fíjense, esta palabra, nuevas criaturas. Si la cruz no nos transforma, entonces no podremos ser nuevas criaturas. Y San Pablo así lo dice: hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Así concluye esta lectura San Pablo a los Gálatas. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo habite en cada uno de nosotros. Y con este preámbulo quiero iniciar este evangelio, que también está en varias partes. El primero de ellos nos dice que Jesús manda a sus discípulos, manda a 72 y los manda de dos en dos. Y les dice: vayan y prediquen el evangelio, vayan y anuncien la buena noticia.
Hoy necesitamos regresar a nuestros orígenes. El Papa San Juan Pablo II decía, tenemos que regresar a nuestros orígenes de iglesia. ¿Cuáles son nuestros orígenes de iglesia? Una iglesia misionera, una iglesia que anuncie. El Papa Francisco, en la Jornada Mundial de la Juventud en Polonia, les dijo a los jóvenes, levántense de ese sofá, cómodo para muchos de ustedes, pero hay que levantarse de ese sofá e ir y predicar la palabra de Dios. Hoy aquí nos dice, los manda de dos en dos y les dice, la cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño del campo, al dueño de la mies, que envíe obreros a trabajar su viña. Un padre amigo decía, mientras haya buenos ejemplos de parte de los sacerdotes, habrá almas generosas que quieran entregar su vida a Dios. Por eso ustedes tienen que pedir mucho por los sacerdotes, para que el sacerdote sea un santo sacerdote y así pueda dar testimonio de ese Cristo que murió por cada uno de nosotros, dar testimonio de ese reino que se instaura ya en nuestro tiempo actual. Vemos este evangelio que nos dice, los envío como corderos en medio de lobos. Hoy el Señor nos pide ser así. Por eso hoy el evangelio nos invita a nosotros, sacerdotes, a ser así, esos corderos mansos y humildes que puedan llevar ese testimonio de Dios a cada uno de ustedes. Ayer creo que fui muy atrevido yo en la hora santa y lo dije, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Un simple sacerdote para consagrar a la humanidad entera a tu corazón, Señor. Pero así en la simpleza del ministerio sacerdotal, el Señor nos manda a cada uno de nosotros en medio de adversidades, en medio de dificultades, en medio de consecuencias inclusive, para dar inclusive la vida. Los mando a cada uno de ustedes. Y nos dice algo también muy importante, no lleven nada, no lleven nada. No lleven morral, no lleven sandalias, no lleven bastón, no lleven dinero, no lleven nada que les estorbe. Yo no sé si ustedes han viajado con 2 o 3 o 4 maletas, pero cuando se viaja con muchas maletas, ¿qué sucede? Anda uno cargado. ¿Por qué? Porque trae muchas cosas que lo atan. El Señor nos dice, no vayas cargado, no lleves más que lo necesario. Yo recuerdo a este mismo sacerdote que me dio clases y decía él, sé siempre pobre. Y cuando se es pobre, entonces uno tiene esa capacidad de renunciar a tantas cosas. Sé siempre pobre. La pobreza no está en la cuestión material, sino está en el interior de cada uno de nosotros. Cuando somos capaces de renunciar a esos aspectos materiales y humanos para poder estar cerca de Dios. Y no indica que no sean necesarios, claro que son necesarios, pero cuando pones tu corazón ahí, te apartas de Dios. Hago referencia a un evangelio donde nos dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. El padre Jesús Endosaín, jesuita, decía que el mundo, el núcleo del mundo, el núcleo era materia. Y entonces el ser humano se siente atraído ¿hacia dónde? Hacia la materia. ¿Qué voy a hacer mañana? No tengo dinero para abrir el taller. ¿Qué voy a hacer? No tengo dinero para la colegiatura. ¿Qué voy a hacer? No tengo dinero para la... El Señor lo pone todo, ¿eh? Yo les digo, como nos dice este salmo, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Hagan la prueba y verán que el Señor lo da todo y sin pedírselo. Hoy nos dice, no lleven nada, no se apeguen
a las cosas del mundo. No se apeguen a eso. Sigue este evangelio donde nos dice, lleven la paz, lleven la paz. Cuando vayan a un lugar, digan que la paz reine en esta casa, que la paz reine en esta comunidad, que la paz reine en esta ciudad, que la paz reine en el mundo. Necesitamos pedir la paz a Dios. Cuando vivimos un mundo dividido por las discordias, por el egoísmo, por el poder. Vean cómo se pelean nuestros políticos. Y no soy político, pero sin embargo vemos que hoy todo mundo se pelea por tener un poder. Vayan y pidan la paz. Hoy necesitamos paz en el mundo, hermanos. Hoy necesitamos unirnos como seres humanos. Hoy necesitamos tener esa paz en el interior. Si ahí hay gente amante de la paz, entonces la paz brillará en esos lugares. Pero si no, la paz no brillará. ¿Se dan cuenta? Por eso a veces muchos de ustedes cuando vienen a esta comunidad dicen, ¿qué paz se siente? Bueno, porque hay que transmitir la paz a cada uno de ustedes. Hay que transmitir esa paz que sin duda viene de Dios. Jesús cuando se presenta con sus apóstoles estaban reunidos en el cenáculo con las puertas trancadas, temerosos de correr la misma suerte que Jesús. Llega Jesús y les dice, la paz esté con ustedes. Cuando el señor obispo o el delegado confirma, les dice, por esta santa unción recibe el don del Espíritu Santo. Y luego les dice, la paz esté contigo. La paz tan necesaria hoy en el mundo. Sigue ese evangelio en donde nos dice, habrá gente que no sea amante de la paz. Habrá gente que no sea amante de la paz. Los discípulos regresaron llenos de alegría diciéndole, Señor, hasta los demonios se nos sometieron. Espérense, no se preocupen de los halagos, no se preocupen de la fama, no se preocupen de nada de eso. Porque a veces, ay, qué santo sacerdote, ay, qué santo. No, espérate, no te preocupes porque te alaben ni porque te halaguen, no. Preocúpate más bien porque tu nombre sea escrito en el cielo. Hoy nos damos cuenta de todo eso. Este evangelio fue muy fuerte para mí. ¿Por qué? Porque lo estamos viviendo hoy. Un mundo que no tiene paz, en donde necesitamos sacerdotes. Nos pone aquí la propuesta de esta hojita. Necesitamos que el Señor siga llamando jóvenes al sacerdocio. Sin sacerdotes, obispos y presbíteros, sería imposible hacer presente a Cristo en la Eucaristía y en los demás sacramentos. Nos estamos haciendo viejos los sacerdotes, los obispos. Necesitamos jóvenes que quieran consagrar su vida a Dios. ¿Y cómo hacerlo? Pidan ustedes. Dice el Evangelio, ¿verdad? Pidan y ¿qué? Se les dará. Toquen y se les abrirá. Entonces, de ustedes está pedir sacerdotes. De ustedes está pedir por los sacerdotes. Porque los sacerdotes, fíjense, a veces sucede que juzgamos los errores. Yo en una de mis homilías decía, somos de barro, frágiles, igual que ustedes. Pero sin embargo, ustedes tienen que pedir mucho por los sacerdotes. Porque si quieren sacerdotes santos, se deberá a ustedes al 100%. Si ustedes dicen, vamos a pedir por nuestros sacerdotes, entonces habrá sacerdotes santos. Y no nos tiene que dar miedo decirlo, porque el Señor dice, busquen la perfección. ¿Y dónde está la perfección? En la santidad. Pero no nada más para mí, sino también para ustedes. Sean santos también ustedes. Por eso, algo bien importante es que las comunidades se santifiquen por la oración.
se santifiquen por su sacerdote. Fíjense, yo para concluir mi homilía, el santo cura de Ars fue enviado a esa comunidad de Ars porque era una comunidad más pequeñita en el país de Francia y era un lugar insignificante para muchos y ahora es uno de los lugares más visitados por presbíteros, por obispos y por muchos del pueblo de Dios. Entonces, la perfección consiste en la santidad. Y ese santo cura de Ars, humilde y sencillo, hizo que ese pueblo, su gente fuera ¿qué? Santa, santa. Así es de que el sacerdote también tiene esa potestad de hacer santo a quienes, a su pueblo, a su comunidad. Por eso el obispo, cuando nos pone en esta silla, cuando nos entrega ese sagrario, cuando nos entrega las llaves de esas puertas, nos invita a nosotros a llevar a esta comunidad a ser santos. Así es de que hoy el Evangelio para mí fue muy hermoso. Pidamos al Señor que el Señor bendiga nuestros corazones y nos lleve a la santidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, impleso perna gratia, quae tu creasti